cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. El apóstol Juan, allí en su primera carta, capítulo 2, versículos del 15 al 17, habla de otra característica, de algo especial que tiene que ver con este grupo, con la iglesia. Los que tienen la responsabilidad de ser luz y sal a este mundo, que tienen que andar como Cristo anduvo, que tienen que conocer verdaderamente a Cristo, que tienen que andar en este nuevo mandamiento, que han tenido que tener una experiencia con Él, vivir en santidad, en gracia, en el poder del Espíritu, todas estas cosas que son parte de lo que es la iglesia, o que debe ser la iglesia, como debe comportarse la iglesia. Y hoy vamos a ver algo profundo en el corazón de cada uno de los que forman este grupo, para que realmente cumplan bien su trabajo, su función de ser luz, de ser sal. Dice ahí el versículo 15, primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tremenda orden dada a la iglesia, algo fundamental, definitivamente. Porque si el amor de Dios no está en la iglesia, ¿qué va a poder hacer la iglesia? Nada, estaría vacía, estaría hueca, no tendría sabor, no tendría luz. Así que aquí está hablando de algo fundamental. Ahora, eso de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿no contradice esto el mandamiento y las enseñanzas de Cristo con relación al mundo y el Evangelio? No fue por este mundo, precisamente, que Cristo murió. No fue por amor al mundo que Dios envió a su Hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. Y ahora dice que no debemos amar al mundo, y que si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Cuando Cristo intercedió por sus discípulos delante de su Padre, allí en Juan 17:15, Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que aquí dice que no nos quite del mundo para que estemos cerca del mundo, y ahora resulta que está diciendo que no podemos amar al mundo si queremos realmente que el amor de Dios esté en nosotros. Realmente, si alguien amó al mundo fue Dios, y si alguien estuvo cerca de lo peor de este mundo fue Cristo. Los religiosos de aquella época lo criticaron bastante por él estar demasiado cerca, según ellos, del mundo, de la gente del mundo. Lucas 5:30-32 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que aquí estaban criticando a los discípulos, pero al mismo Cristo también lo criticaron. Mira, anda con pecadores, bebiendo y comiendo con ellos. Y entonces, ¿de qué se trata? Definitivamente tiene que tratarse de algo distinto. No puede ser que por un lado diga que hay que amar al mundo, tal y como Dios amó al mundo, que no nos quitemos del mundo, que estemos cerca de la gente del mundo, y ahora diga que no podamos amarlo. Se trata de algo distinto. Y efectivamente, claro que lo es. Lo sabemos, ¿verdad? Y resulta que el mismo Juan aquí en su primera carta, el texto que viene después, por eso hay que ver el contexto de cada uno de los versículos de la Biblia, porque así sacan doctrinas falsas mucha gente. Cogen una idea y no se olvidan de lo que está antes, que está después.
le dan una interpretación y se olvidan del contexto de por qué está hablando de eso. Fíjense lo que dice el versículo 16, el que sigue, primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces no se trata de la gente que hay en el mundo que hay que amar, sino de lo negativo del pecado de esa gente y lo que eso ha traído al mundo. Aquí lo describe como que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que aquí se interpreta, lo que aquí se está señalando como el mundo. Creo que una palabra que nosotros entendiéramos más sería lo mundano, lo negativo del mundo. Dice los deseos de la carne. ¿Qué cabrá ahí? Adulterio, fornicación, homosexualidad, glotonería, vagancia, pensamientos pervertidos. Todas esas cosas son deseos que lamentablemente son naturales en la carne del hombre, porque el hombre es un ser caído. El pecado reina en este mundo y en nuestro cuerpo. Habla de los deseos de los ojos. ¿Qué negativo habrá ahí? Destructivo, pornografía, codiciar lo ajeno. Muchas cosas caben negativas que el cristiano tiene que repeler, tiene que echar a un lado. No puede amar esas cosas. Dice también la vanagloria de la vida. ¿Qué incluirá eso? Envidias, amor al dinero, egoísmo, inmisericordia. Y bueno, a todo eso mundano, negativo, que el cristiano no puede amar, sino que todo lo contrario tiene que rechazar para que el amor de Dios esté en él. A eso se puede añadir la violencia, el racismo, la injusticia, rencores, venganza, abuso, no respeto por la vida. Así que todo eso mundano, a eso es lo que se refiere el texto. Porque al mundo como tal, bueno, el mundo incluye una forma de entender el mundo es la creación, ¿verdad? Nadie está negando aquí o está diciendo que el cristiano no puede amar las montañas, los lagos, las playas y todas esas cosas, sería absurdo, los árboles. Todo eso es el mundo también. Pero tampoco a las personas, al contrario, hay que amar a las personas tal y como son, como Cristo nos amó a nosotros. Pero sí hay que rechazar toda esta lista de vanaglorias de la vida, deseo de los ojos, deseo de la carne, todo lo que es mundano. ¿Por qué? Porque Dios en su santidad y perfección rechaza eso negativo. Fíjense, eso es producto del pecado. El pecado es algo que nos alejó de Dios, es de desobediencia a Dios. El pecado es la razón por la cual el mundo está como está, que hay guerras, que hay injusticias, que hay crímenes, que hay violaciones. Tantas cosas negativas ocurren por el pecado. ¿Cómo vamos a amar esas cosas? Eso nos separa del amor de Dios. Y es que, bueno, el texto que leímos ahorita, de la oración que Cristo está intercediendo por sus discípulos, realmente lo aclaraba. No, si leemos el contexto completo, no solamente el versículo 16, sino vamos leyendo desde el 15, Juan 17, 15 al 17, dice: no ruego que lo quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No somos de este mundo, mucho menos de lo mundano. Y aquí, en el versículo 17, añade esa expresión santidad, que esclarece tremendamente porque un cristiano tiene que rechazar lo mundano, tiene que rechazar lo negativo del mundo, el pecado del mundo, porque Dios es santo, 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 y Él quiere que nosotros, sus hijos, estemos cerca de Él. Su santidad rechaza lo sucio. Y es verdad que ya fuimos limpios en Cristo Jesús cuando fuimos perdonados de nuestros pecados, pero no podemos jugar con la suciedad, con lo mundano. Con razón Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La
santidad. Ahora, efectivamente, aquí cuando habla de no amar al mundo, como vimos ahí en el versículo 15 al principio, bueno, leyendo un comentario bíblico, aquí no se trata de algo, de un sentimiento de esas cosas, sino la palabra amor es no poner a eso en primer lugar, que eso no sea lo importante en nuestra vida, que es decir, lo mundano no puede estar en primer lugar en nuestra vida, no puede ser prioridad en nuestra vida, ahí tiene que estar el Señor. Así que no se trata solamente de decir, ay, yo no amo la maldad, yo no amo las cosas negativas que entran por los ojos, yo no tengo ningún sentimiento positivo hacia eso, pero si lo haces prioridad en tu vida, estás incumpliendo con esto que el Señor está pidiendo aquí. Porque efectivamente el Señor tiene que ser prioridad en nuestra vida. Pero no solo en nuestro corazón, sino en nuestro estilo de vida. Y de eso se trata esto. Cuando dice aquí no amemos al mundo, se trata de no ponerlo en primer lugar en nuestra agenda, en nuestras prioridades. Esas cosas sucias tienen que quedar fuera de nuestro presupuesto, de nuestro tiempo. Y fíjense qué lindo entonces termina este texto que estamos viendo hoy en 1 de Juan, el versículo 17, porque nos recuerda que no vale la pena caer en eso. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una reflexión. ¿Vale la pena priorizar en nuestra vida cosas que son sucias? Cosas que nos ensucian la mente, el espíritu, el corazón. Cosas que Dios llama pecado, a eso le vamos a dedicar tiempo y dinero. No, esas cosas pasan y solamente dejan en nosotros heridas. Heridas que a veces son terribles, con consecuencias terribles para nosotros y nuestros hijos, y aún a veces en nuestros nietos generacional, por nuestra debilidad. El Señor no quiere eso, el Señor quiere algo que permanezca para siempre. Hacer la voluntad de Dios, eso es lo que permanece para siempre. Buscar la santidad, negar lo mundano, dejarlo atrás, no dejarse caer por esas tentaciones del príncipe de este mundo que nos tienta para que caigamos y hagamos cosas indignas. Eso solamente va a dejar dolor en nuestra vida, cicatrices, situaciones terribles para nosotros, nuestros hijos, a veces hasta para nuestra salud, tanto física como mental. ¿Qué permanece para siempre? El que busca la santidad de Dios en obediencia y le sigue y prioriza al Señor en su vida, permanece en victoria. Cada día de su vida, por siempre victoria, inclusive hasta la misma muerte, cuando veremos el rostro del Señor. Vive en victoria porque anda con la armadura del Espíritu puesta. Pero cuando hacemos lo incorrecto y amamos lo malo del mundo, lo mundano, andamos sin armaduras y andamos a expensas del enemigo. Permanece con paz interior. Miren, una persona que es mundana, que busca las cosas del mundo negativas, el Espíritu Santo está triste en él si es que es cristiano y su conciencia no está tranquila, pero quien busca el amor de Dios y le sigue y le obedece, permanece en paz interior para siempre. Permanece en esperanza, una esperanza confiada de que el Señor pueda aparecer cuando quiera, que nos va a encontrar haciendo lo correcto, no mirando lo sucio, no participando de lo mundano, de lo que nos separa de Dios, de lo que entristece al Espíritu. Y permanece útil hasta el final de su vida. Una persona que pone su corazón y su amor y sus prioridades en lo mundano, se hace inútil en su vida espiritual. Si es cristiano, está totalmente inútil, estéril. De él no saldrá vida, porque no alumbra, porque no sala.
este mundo seguirá en oscuras y sin sabor con un cristiano mundano. Vale la pena vivir amando no lo mundano, no a este mundo en su sentido negativo, sino poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida en obediencia. Haciendo eso, el amor de Dios está en nosotros y vamos a ser la luz que este mundo oscuro necesita. Tengamos siempre eso presente a la hora de decidir cuando seamos tentados por el enemigo, que es precisamente el príncipe